Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta ocasión voy a realizar una cata comparativa que me han solicitado mucho en YouTube y en Instagram del Chivas Regal Extra Oloroso, su edición NAS y la nueva edición de 13 años. La historia de Chivas Regal ya he hablado en el video de la reseña de este whisky de 13 años. Por lo tanto, no voy a repetirla. Pero sí, vamos a hablar de las similitudes y diferencias en el proceso de elaboración de estas dos ediciones. Este embotellado se lanzó al mercado allá por el 2015, fines de 2015, principio de 2016, y de acuerdo a lo que nos informa en el empaque, todo el blend fue añejado en barricas de ex oloroso. Y Colin Scott nos comentó en la presentación en Argentina que los whisky de granos tendrían unos 10 años y los whisky de malta 13 años. Sin embargo, al año siguiente, en el 2017, en la edición que vamos a catar ahora, solo se añejaron en barricas de ex oloroso los whisky de malta. Y la última edición, que salió al mercado a principios del 2020, solo se ha añejado en barricas de ex oloroso algunos de los whiskys de malta. En cambio, la nueva edición de 13 años asegura que todos los whiskies, tanto de granos como las maltas, son de 13 años. Solo se añejó en barricas de ex oloroso una parte de la mezcla. Así que solo la primera edición es completamente añejada en barricas de ex oloroso y las siguientes solo han sido partes seleccionadas del blend final, lo que se añejó en barricas de ex oloroso. La edición NAS se discontinuó a principios del 2020, siendo reemplazada por la edición de 13 años. Ambas ediciones se embotellan a 40% ABV. En cuanto a la presentación, la edición NAS, las dos primeras venían en una caja de un cartón duro, con relieve, con la característica, la etiqueta de Chivas, con toda la información, pero la diferencia estaba en la información trasera. La tapa que sobresale de la caja, ¿sí?, de plástico, y un poquito de cartón. Esta es para las ediciones de 2016 y 2017. En cambio, la edición del 2020 se presenta en una caja de cartón más blando, similar a las presentaciones del resto de la línea de Chivas Regal. Con respecto a la presentación del Chivas Regal 13 años, ya he hablado en el video. Luego de esta presentación, veamos qué nos dan estos whiskies. Empecemos por el NAS. En cuanto al color cobrizo. Recuerden que tienen colorante, me olvidé de decir, ambos whiskies tienen colorante y filtrado en frío, como toda la línea de Chivas. Color cobrizo, vamos a la nariz. Lo primero que se percibe, como siempre, es esa nota alcohólica, ligera, suave, fresca, característica de los whiskies de Chivas Regal. Se nota algo de las frutas envinadas en Jerez, ¿sí?, unas frutas mezcladas con Jerez, podría ser algo de pera, manzana, algo de chocolate, madera. Frutos secos como almendra y nuez, y algo de pasas de uva. Vamos a la boca. Lo siente suave, fresco, un poquito aceitoso, no demasiado. Hay como una nota de madera, un poquito quemada, algo de jerez, una especia suave como una nuez moscada, algo de café con canela también, interesante en ese sentido.
Y con los diferentes sorbos que vamos incorporando en la boca, pueden empezar a aparecer unas frutas envinadas en el jerez mezcladas con canela. Vamos al final. Algo corto. Queda con un pequeño picor. Se presenta la madera también, ahí se siente un poquito en el fondo. Y unas notas de tabaco. Antes de pasar al NAS, vamos a tomar agua. Vamos con el de 13 años. Vamos el color. Muy similar al NAS. Bueno, que tienen colorante, con lo cual bueno, es muy fácil lograr la misma tonalidad. Se lo ve un poquito más denso, más aceitoso. Vamos a la nariz. Bueno, acá se percibe el alcohol, característico de los whiskies de Chivas Regal. Es el alcohol suave, pero es un alcohol como más perfumado. Un perfume de flores. Sí, de flores silvestres diría. Sí, algo como junquillos. Y la nota esta de junquillos quiero mencionarlo, ¿no? Es una nota que empecé a encontrar, a detectar luego que, compartiendo este whisky con mi señora, ella la mencionó, que encontraba una nota floral similar a junquillos o algo silvestre. Y la verdad que es así. Y es una nota que yo he percibido varias veces, pero me ha costado identificar. Y a partir de esto, de haber podido compartir, ¿no? De intercambiar las percepciones, bueno, uno va incorporando en su registro, ¿sí? En su registro sensorial, estas nuevas notas, ¿no? Que en realidad no son nuevas porque uno ya las ha sentido, ¿sí? Yo los junquillos obviamente es una flor, una planta que conozco. Muchas veces le he comprado a mi señora flores de junquillos, pero la verdad que no era algo que me diera cuenta, o sea, me costaba encontrarla y ahora ya me es más fácil detectarla. Por eso digo que recalco esto para que vean lo importante que es compartir las experiencias, las sensaciones, ¿no? Las percepciones, porque a veces a alguno le queda ahí una nota que no termina de precisar, pero cuando escucha, ¿sí? Lo que el otro pudo percibir, lo que el otro sintió, ahí uno reacciona y dice, ah, eso es, ahí está, ahí di en la tecla. Entonces uno ya la incorpora y le queda bien registrada la nota y a qué asociarla. Bueno, seguimos en la nariz, hay algo del jerez, también la mermelada en naranja. A diferencia del NAS, con frutos secos lo que se percibe es más almendra, la nuez no se nota, y algo de chocolate. Sí. No mucho, muy tenue, muy suave. Vamos a la boca. Bueno, se siente suave, fresco igual que NAS, pero un poquito más aceitoso, con más densidad, ¿sí? Pero lo justo como para que se siga, no se sienta pesado en la boca, sino que se pueda deslizar fácilmente, ¿sí? Que sea muy cómodo el movimiento del líquido en la boca. Bueno, se perciben también las frutas envinadas en el jerez, algo de frutos rojos y una neta. Y a diferencia del NAS, que se sentía el café con canela, acá yo percibo la canela dulce directamente, ¿sí? Solo una canela dulce. Café no lo percibo. Y luego de varios tragos podemos llegar a percibir al fondo de la boca algo de tabaco y de chocolate. Vamos al final. Algo corto. Y se percibe la fruta, por ahí como una pera,
mezclada con la canela dulce y el jerez oloroso. Veamos qué pasa con agua. Vamos primero con el NAS. Nariz. Bueno, se siente más el chocolate. Desaparece un poquito la nota alcohólica. Obviamente se siente más ligero todavía. Vamos a la boca. Bueno, se hace presente más la madera. La fruta todavía está presente ahí. Ya la nota de jerez pasa muy desapercibida. Y el final no cambia demasiado. Sí, no hay caso que los Chivas al ponerle agua ya se aligeran demasiado. Está un poquito de agua. Y vamos con el NAS. Vamos a la nariz. Bueno, acá solo se percibe un poquito del alcohol. Con esfuerzo se puede seguir percibiendo el perfume de los junquillos. Y algo de la mermelada de naranja. A ver, pierde bastante. Vamos a la boca. Bueno, muy ligero. La verdad que esa oleosidad que tenía se perdió. Se siente un poquito de la dulzura del jerez. Un poquito astringente hacia el final y un poquito de chocolate. Tirando un chocolate amargo. No muy dulce. Y al final sin pena ni gloria. Un brand ambassador de la marca que todavía no ha probado la edición de 13 años me comentó que la gente de Chivas de Pernod Ricard le comentaron que no tendría que tener demasiada diferencia entre la edición NAS, por lo menos la última del 2020, y la edición de 13 años. Yo que he tenido la oportunidad de catar la primera edición, esta segunda edición del 2017 y esta edición de 13 años, debo decir que se nota la diferencia. Recuerdo que tengo de la primera edición del 2016, que era todo el whisky añejado en barricas de ex oloroso. Realmente se sentía la presencia del jerez. Claro, al ir solo una parte del whisky añejado en barricas de oloroso, empieza a cambiar las características. En 2017, como ya mencioné, solo tiene la parte de los whiskies de malta. La edición del 2020 del NAS es solo algunas de las maltas. Y la edición actual de 13 años, por lo que nos informa, una parte del blend es añejado en barricas de ex oloroso. Sin duda va a generar diferencias. Además tampoco nos informan esos porcentajes, saber cuál es la relación, ¿sí? Si es mucho más whisky añejado en barricas de oloroso que whisky no añejado en barricas de oloroso, o al revés. Ambas ediciones, en general en nariz, son bastante interesantes, ¿sí? Esas notas de las frutas envinadas en el jerez, cierto dulzor, pero como toda la línea de Chivas Regal en general son notas que no destacan, ¿sí? Que se mantienen, que están bien amalgamadas, ¿sí? Esa es la característica de los Chivas Regal que siempre destaco. Notas que uno pueda percibir durante mucho tiempo, sino que en general son de corta duración en la boca o en la nariz. A veces como que nos dejan con ganas de un poquito más, ¿sí? De esas notas. Por ejemplo, a mí que me gustan bastante las notas de jerez, las notas por ahí más dulces o las notas florales, me gustaría que se puedan percibir por más tiempo. Son whiskies que a mi entender van muy bien para tragos, más que para tomar puros
o menos con agua o con hielo, ¿sí? Ya vieron que al agregarle agua, la verdad perdieron muchas de las características y de las notas. Yo, como ya en su momento y como dije en la reseña del 13, que pensé que bueno, en una próxima degustación podría llegar a cambiar mi nota, mi evaluación del whisky, tengo que seguir manteniendo la misma nota que le vengo dando desde el 2016, la cual es de 3 titos para todas las ediciones del Chivas Regal Barricas Ex Oloroso. Si les gustó este video, no olviden de darle like y de suscribirse al canal. Lo pueden seguir también en nuestra cuenta de Instagram. Me despido y a disfrutarlo. Debido a los inconvenientes técnicos tenemos que volver a lanzar la grabación. Y de acuerdo a lo que nos comentó John Collins, el Master Blender de Chivas, en la presentación en Argentina, los whiskies de granos tendrían unos 10 años. ¿No era Colin Scott? ¿Yo qué dije yo? John Collins. Colin Scott, tenés razón. Y ya te tomaste otro whisky. Sí, ya, problemas técnicos, repetir y demás, ya está.